Último minuto. Aumenta la tensión entre Washington y Moscú. Se reportan enfrentamientos en Nicaragua. El frente sandinista continúa avanzando sobre Managua. 4 de la mañana, soldados sandinistas provenientes del norte de León. Hoy presentamos la Revolución Sandinista. Durante casi medio siglo, el planeta permaneció dividido entre dos divisiones completamente distintas del mundo. Por un lado, Estados Unidos defendía el capitalismo liberal y buscaba contener la expansión del comunismo. Por el otro lado, la Unión Soviética promovía un modelo socialista que aspiraba a extender su influencia internacional. Aquella rivalidad fue conocida como la Guerra Fría. Aunque nunca existió un enfrentamiento militar directo entre ambas potencias, sus consecuencias se sintieron en todos los continentes. Pero fue en América Latina donde esta disputa adquirió un carácter especialmente complejo. Gobiernos, movimientos revolucionarios, dictaduras y conflictos internos comenzaron a formar parte de una competencia geopolítica que redefiniría el destino de millones de personas. Entre todos esos escenarios, uno destacaría por encima del resto: Nicaragua. Un país que pasó de ser una dictadura respaldada por Estados Unidos a convertirse en uno de los principales campos de batalla de la Guerra Fría en América Latina. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, surgió un nuevo orden internacional. Dos superpotencias concentraban el poder político, económico y militar del planeta: Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque nunca se enfrentaron directamente en un conflicto abierto, ambas naciones desarrollaron una intensa competencia por ampliar sus áreas de influencia. Para Estados Unidos, impedir el avance del comunismo se convirtió en una prioridad estratégica. Bajo la doctrina Truman, Washington impulsó una política de contención destinada a evitar que nuevos gobiernos se alinearan con la Unión Soviética. Sin embargo, esa estrategia no surgió desde cero. Décadas antes, la doctrina Monroe ya había definido al continente americano como un espacio de especial interés para la política exterior estadounidense. Durante la Guerra Fría, ambas doctrinas terminaron complementándose. América Latina pasó a ser considerada una región estratégica donde cualquier cambio político podía alterar el equilibrio internacional. En distintos momentos, Estados Unidos brindó apoyo político, económico o militar a gobiernos y regímenes considerados aliados frente al avance de movimientos revolucionarios de izquierda. En ese contexto regional se inscribe el caso de Nicaragua. Para comprender la revolución sandinista es necesario retroceder varias décadas. En 1934 fue asesinado Augusto César Sandino, líder de la resistencia contra la ocupación estadounidense. Poco tiempo después comenzó el ascenso de la familia Somoza, que gobernaría Nicaragua durante más de 40 años. La dinastía Somoza concentró el poder político, económico y militar del país. La Guardia Nacional se convirtió en el principal instrumento para mantener el control interno, mientras la familia presidencial acumulaba importantes riquezas. Estados Unidos mantuvo una estrecha relación con el régimen, al considerarlo un aliado confiable dentro de la estrategia regional de la contención del comunismo. Mientras tanto, gran parte de la población enfrentaba profundas desigualdades económicas, altos niveles de pobreza y una creciente falta de libertades políticas. Las manifestaciones comenzaron a multiplicarse. Intelectuales, estudiantes, trabajadores y sectores campesinos exigían cambios estructurales. El 10 de enero de 1978, el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro provocó una ola de indignación nacional. Lo que hasta entonces era una oposición dispersa comenzó a transformarse en un amplio movimiento de resistencia contra la dictadura. Mientras el régimen de Somoza perdía legitimidad, un nuevo movimiento comenzaba a organizarse en la clandestinidad, inspirado en el legado de Augusto César Sandino, un hombre que décadas antes había resistido a la ocupación estadounidense. Nació el Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN. Su objetivo era claro: poner fin a la dictadura e impulsar profundas transformaciones políticas y sociales. Al principio era un pequeño grupo guerrillero, pero con el paso de los años comenzó a sumar estudiantes, campesinos, obreros, intelectuales y diversos sectores que compartían el rechazo al régimen. La crisis económica, la represión política y el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro aceleraron el proceso.
miles de personas dejaron de ver la revolución como una posibilidad lejana y comenzaron a considerarla la única alternativa para cambiar el país. Durante meses, Nicaragua se convirtió en un escenario de intensos combates. Las ciudades fueron ocupadas por manifestantes y guerrilleros mientras el gobierno respondía con una fuerte represión. La guerra ya no podía detenerse. El 19 de julio de 1979, la dictadura de Anastasio Somoza Debayle llegó a su fin. Tras más de 4 décadas de dominio familiar, el Frente Sandinista ingresó triunfalmente a Managua. Para miles de nicaragüenses, aquel día representó el comienzo de una nueva etapa. El nuevo gobierno inició campañas masivas de alfabetización, amplió la cobertura sanitaria y promovió reformas destinadas a reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, mientras Nicaragua celebraba su revolución, en Washington comenzaban a encenderse las alarmas. Profesor, muchas personas recuerdan la revolución sandinista como el momento en que cayó una dictadura. Pero, desde el punto de vista histórico, ¿es suficiente esa explicación para comprender lo que ocurrió? No, ese sería solamente el comienzo de la historia. La revolución sandinista ocurrió en un momento en que prácticamente cualquier cambio político en América Latina era observado por Estados Unidos y la Unión Soviética como parte de la Guerra Fría. Lo que inicialmente era un conflicto interno terminó adquiriendo una dimensión internacional. Entonces, ¿podemos decir que Nicaragua pasó a formar parte de la disputa entre ambas superpotencias? Exactamente. Para el gobierno estadounidense, el triunfo sandinista significaba la posibilidad de que otro país latinoamericano estableciera vínculos políticos con Cuba y la Unión Soviética. En ese contexto, Washington interpretó la revolución como un riesgo para su estrategia regional de contención del comunismo. ¿Qué medidas adoptó Estados Unidos frente a ese nuevo escenario? Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia, la política exterior estadounidense se volvió mucho más activa. Su administración decidió financiar, entrenar y proporcionar apoyo logístico a grupos armados que buscaban derrocar al gobierno sandinista. Estos grupos fueron conocidos como la Contra. ¿Solo existían razones ideológicas para intervenir? La ideología fue un factor importante, pero no el único. Nicaragua ocupaba una posición estratégica en Centroamérica y también existían intereses económicos y de seguridad, como suele ocurrir en política internacional. Las decisiones respondían a una combinación de elementos geopolíticos, comerciales y militares. ¿Y qué consecuencias tuvo esta intervención para la población? La guerra dejó miles de muertos, desplazamientos internos, una profunda crisis económica y una sociedad marcada por la polarización. La población civil terminó siendo la principal víctima de un conflicto que trascendía las fronteras de Nicaragua. Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca en 1981, la política estadounidense hacia Nicaragua experimentó un cambio decisivo. La administración Reagan sostenía que el gobierno sandinista podía convertirse en aliado estratégico de Cuba y de la Unión Soviética, favoreciendo la expansión de gobiernos revolucionarios en Centroamérica. Para impedirlo, decidió apoyar a organizaciones armadas que combatían al nuevo gobierno. Ellos, como la Contra, recibieron distintos tipos de apoyo político, financiero y militar. Sus integrantes provenían de antiguos miembros de la Guardia Nacional, campesinos descontentos y otros sectores opositores al Frente Sandinista. La guerra se prolongó durante una gran parte de la década del 80. Los enfrentamientos dejaron miles de víctimas y una profunda crisis económica que afectó la vida cotidiana de millones de nicaragüenses. La revolución sandinista había dejado de ser únicamente un proceso político nacional, ahora era uno de los episodios más representativos de la Guerra Fría en América Latina. Pero las guerras no terminan cuando cesan los combates. Sus consecuencias permanecen durante décadas. 40 años después del triunfo revolucionario, Nicaragua continúa enfrentando nuevos desafíos, mientras las tensiones internacionales adoptan formas muy diferentes a las de la Guerra Fría. Durante más de una década, Nicaragua vivió una guerra que transformó profundamente su historia. Miles de personas perdieron la vida, comunidades enteras fueron desplazadas y la economía quedó gravemente debilitada. El conflicto dejó una sociedad marcada por el miedo, la polarización y la incertidumbre. En 1990, las elecciones presidenciales marcaron un punto de inflexión. La candidata Violeta Barros, de Chamorro, obtuvo la victoria y asumió la presidencia. Con ello comenzó un proceso de desmovilización de los grupos armados y la firma de acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento militar. Pero el fin de la guerra no significó el fin de los desafíos. Reconstruir un país dividido requiere mucho más que el silencio de las armas. Más de 4 décadas después del llamado Julio Triunfante, Nicaragua continúa siendo un país de contrastes. Mientras algunos indicadores económicos muestran crecimiento en sectores como la minería, la construcción y las exportaciones, muchas familias siguen enfrentando dificultades para cubrir las necesidades básicas.
El aumento de los costos de los alimentos, los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola y las desigualdades económicas continúan afectando la vida cotidiana de gran parte de la población. Desde 2007, Daniel Ortega regresó al poder bajo la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su gobierno ha mantenido un discurso de defensa de la soberanía nacional y ha fortalecido las relaciones con países como Rusia y China. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales y diversos gobiernos han cuestionado al Ejecutivo por denuncias relacionadas con restricciones a la oposición, encarcelamientos, exilios y reformas institucionales que, según esos organismos, afectan a la calidad democrática del país. La Nicaragua contemporánea continúa siendo objeto de interpretaciones muy distintas. Para algunos representa un proyecto de resistencia frente a las presiones externas, para otros es un ejemplo de concentración del poder y debilitamiento institucional. Comprender esa diversidad de miradas resulta esencial para analizar el presente del país. Con el término de la Guerra Fría, muchos imaginaron que las disputas geopolíticas quedarían atrás. Sin embargo, el escenario internacional volvió a transformarse. El crecimiento económico y político de China, junto con el reposicionamiento internacional de Rusia, ha reconfigurado las relaciones entre las grandes potencias. América Latina vuelve a ocupar un lugar estratégico en esa competencia. En este nuevo contexto, Nicaragua mantiene vínculos políticos y económicos con Rusia y China, mientras sus relaciones con Estados Unidos atraviesan momentos de tensión, marcados por diferencias diplomáticas, sanciones y medidas comerciales. Más allá de las distintas interpretaciones, una idea permanece constante. Nicaragua continúa ocupando un lugar relevante dentro del escenario geopolítico latinoamericano. Analistas interpretan estos acontecimientos como una continuidad de antiguas dinámicas de influencia internacional. Otros consideran que responden a un escenario completamente distinto, caracterizado por nuevas formas de competencia económica y tecnológica. La Revolución Sandinista fue uno de los acontecimientos más significativos de la historia reciente de América Latina. No solo puso fin a una larga dictadura, sino que también convirtió a Nicaragua en un punto de encuentro entre las aspiraciones de un pueblo y los intereses estratégicos de las grandes potencias. Comprender este proceso exige reconocer que la historia rara vez ofrece respuestas simples. En ella conviven ideales, conflictos, decisiones políticas y consecuencias humanas que continúan influyendo en las generaciones posteriores. Hoy, cuando el mundo vuelve a experimentar nuevas tensiones internacionales, la experiencia de Nicaragua recuerda que las disputas globales pueden transformar profundamente la realidad de países aparentemente pequeños. La historia de la Revolución Sandinista no pertenece únicamente al pasado. Sus efectos siguen presentes en la política, la economía y la memoria colectiva de Nicaragua. Porque las guerras pueden terminar, pero las preguntas que dejan continúan acompañando a quienes las vivieron.